Fanáticos y fanáticas de Yarghe, bienvenidos a la reseña del episodio 40. Pero antes de comenzar también le damos la bienvenida a las nuevas integrantes de este club de fans virtual. Silvia Wexel y Aletze Orozco. Y comenzamos con Ilgaz. Él ya tiene un sospechoso y al indagar sobre su vida descubre que él es nada más y nada menos que el nieto de Haluk, el jefe de su padre y el único heredero de una gran fortuna. Pero lamentablemente registran el departamento de Burak y registran también la mansión en donde vive Haluk y no encuentran absolutamente nada que incrimine a Burak. Si bien él estaba desaparecido, no encontraron nada que pudiera vincularlo con los secuestros o con los asesinatos. Ilgaz, por supuesto, está desesperado caminando por las paredes y temiendo lo peor hasta que llega Jinar. Jinar, que había estado juntando valor para confesarle a su hermano que se la había mandado otra vez y que él era amigo de Burak. De ahora en más, cada vez que necesiten buscar a un psicópata o a un asesino, van a empezar directamente por los amigos de Jinar para ahorrar tiempo. Pero Jinar, a pesar de todo, pone su granito de arena porque le cuenta a su hermano que Burak tenía una moto muy linda y muy cara. Y ahí a Ilgaz se le prende la lamparita y recuerda que cuando había estado inspeccionando la mansión del Pozo de los Fiambres, él había visto huellas de una motocicleta. Entonces él decide que había que regresar a la casa y registrarla de arriba abajo. Ahora pasamos al bombón asesino, que se adhiere a esta familia o que aparece en el sótano. Por supuesto, Jaylin al verlo se sorprende y le pregunta cómo había llegado allí o cómo fue que terminó en ese sótano. Burak le dice que la había visto hablando con Tolga y que sospechaba que en realidad era ella la que seguía estando tras la defensa de Mehmet Can. Entonces que él quería dar esa primicia, que de alguna forma iba a ser un escándalo, pero primero quería cerciorarse de que esto fuera así y por eso había comenzado a seguirla. Él la sigue hasta el edificio donde el asesino había raptado a Jaylin, pero él no ingresa al edificio, según su versión, sino que la espera afuera y Jaylin, por supuesto, no sale nunca. Pero lo que él sí ve que le llama la atención es un auto que en modelo, en color y en una rotura de un vidrio era muy similar a un auto que él había visto la noche en la que habían raptado a Mehmet. Entonces, siguiendo un instinto, decide seguir a este auto. Él se olvida de Jaylin y decide concentrar su atención o focalizar su atención en el auto. Pero lo pierde. Así que él se va a su departamento, en el camino se entera del rapto de Jaylin, pero bueno, él se va a dormir y a medianoche se despierta con una idea. Él se da cuenta de que había perdido a este misterioso vehículo en las inmediaciones de la mansión en donde habían aparecido los cuerpos, entonces decide ir a investigar, porque tal vez, solo tal vez, había una conexión. Él se acerca sigilosamente a la mansión y ahí es donde el asesino supuestamente lo había encontrado, que habían forcejeado, pero que el asesino era más fuerte que él y por eso había terminado prisionero en el sótano. Por supuesto, Jaylin le pregunta si lo había visto este asesino y él le dice que sí, pero que sí le había visto el rostro, pero que no lo conocía de ningún lado. Jaylin confía en él porque la explicación le resulta razonable y además Burak resulta ser un encanto. La contiene, comparte sus provisiones, calma un poco los ánimos. Por otra parte, propone un plan para intentar escapar. Era como una réplica de El Caballero Andante Ilgaz. Daba para inscribirse como voluntaria para ser encerrada en el sótano con él, pero y de hecho hasta termina salvándole la vida a Jaylin cuando
su compañera de sótano intenta apuñalarla. Pero el final feliz se lo debemos a Ilgaz, que con su intuición nuevamente acertada llega y los rescata a todos. A continuación nos vamos con el regreso de Zorrin. Nos vamos con este falso moribundo que, por cosas del destino, termina siendo el abogado de Burak, que a pesar de haberle salvado la vida a Jaylin, continuaba siendo el principal sospechoso. Es así, Haluk primero recurre al abogado de la familia, pero el abogado tenía a la hija internada, así que le dijo que no iba a poder asistir a su nieto. Y le recomienda a otro abogado, pero este abogado le dice que él no se especializaba en derecho penal, entonces que no iba a ser un buen defensor de Burak. Y ante su desesperación, Haluk, que conocía a Yekta, termina llamándolo y rogándole que se constituya como abogado defensor de Burak. La realidad era que las pruebas contra Burak eran prácticamente inexistentes o demasiado circunstanciales, así que a Yekta no le cuesta nada que le otorguen la libertad a su cliente. Y se van a festejar los tres, con los tres me refiero a Haluk, Burak y Zorrin, se van a festejar. Y acá viene lo jugoso del capítulo. En un momento, Yekta y Burak se quedan solos y a Yekta se le borra esa sonrisa socarrona que siempre tiene y le pregunta a Burak: ¿creíste que me había olvidado? ¿De qué se tendría que haber olvidado Yekta? Resulta ser que 2 años atrás un cliente lo había llamado para pedirle que lo asistiera en un problema que había tenido. Este cliente había salido de noche a pasear, creo que a su perro, y había visto que alguien arrojaba al pozo algo que él había creído que era un cadáver. Entonces, el cliente se había acercado a la persona que se estaba deshaciendo de este supuesto cadáver y le había preguntado: ¿qué haces? Entonces habían terminado prácticamente en un forcejeo. Y este cliente recurría a Yekta para que iniciara una demanda contra este hombre que no era otro que Burak. Burak y Yekta nunca se habían visto las caras, pero Burak lo había llamado a Yekta para ofrecer mucho dinero y de esta forma dejar en nada esta contienda, que el cliente de Yekta desistiera de denunciarlo y que todo se cerrara en paz. ¿Qué sucede? 2 años después de este incidente, encontramos que Yekta está en la pampa y en la vida y está desesperado por dinero. Entonces él recuerda esto que había pasado y, como no tiene nada que perder, empieza a quemar todos los cartuchos y lo que hace es llamar a la policía avisando que había un cuerpo en el pozo de esta mansión. Y por otra parte, él le da a Serdar dinero para que compre un dron y de esta forma poder supervisar la operación de la policía. ¿Por qué? Porque él solamente tenía el dato, ni siquiera sabía si era verdad que había un cuerpo adentro del pozo, pero bueno, como les digo, estaba perdido por perdido, así que estaba gastando todas sus fichas. Y cuando le llegan las fotos del dron de Serdar, Yekta se encuentra con la gran sorpresa de que su fiambre se había multiplicado, que no solamente había un cadáver, sino que habían varios cadáveres adentro del pozo. Zorrin está chocho porque ve que ahora va a tener una buena oportunidad para extorsionar a Burak, que sabía que tenía mucho dinero porque era el único heredero de Haluk. Pero llega al éxtasis directamente cuando se entera que una de las inquilinas de este pozo era Neva. Y ahí ve otra oportunidad de negocio. Se acaba la época de las vacas flacas para Yekta porque con Neva dentro del pozo, él se le ocurre, como les digo, otra oportunidad de negocios y habla con esta empresa de transporte que tenía un litigio millonario y
les propone este plan de extorsionar a Parse a cambio de dinero, por supuesto. Esta empresa iba a cerrar esa causa o iba a lograr que esa causa finalizara a su favor, y Yekta, por la idea y por a la vez entregarle las fotos del dron, iba a recibir dinero, por supuesto. El bombón asesino se da cuenta de que no tenía sentido seguir mintiendo, y con las cartas sobre la mesa, Yekta le hace dos preguntas. ¿Por qué no había huido? Y Burak confiesa que fue la consigna policial la que le hizo cambiar de planes. Recordemos que la mansión había quedado sin consigna policial, pero luego de la visita de Ilgaz, él solicita que vuelvan a poner una consigna en el lugar. Entonces, Burak se ve de alguna forma acorralado porque está en la mansión y está la policía afuera. Entonces, él decide cambiar su plan y hacerse pasar por una víctima. Y la otra pregunta que le hace Yekta es por Mehmet Can. Le pregunta por qué luego de raptarlo decidió soltarlo, y él le contesta que se dio cuenta de que Mehmet no recordaba nada, entonces que no necesitaba solucionar ningún problema en ese sentido. Y para cerrar la reseña nos vamos con Ilgaz. Ilgaz el sagaz, que él está convencido de que Burak es el culpable. Y a pesar de que hace 3 días que no duerme y no come, se queda chequeando los videos de la indagatoria que le habían hecho a Burak. No sé qué vitaminas toma Ilgaz, pero yo las quiero porque estoy a duras penas llegando a fin de año y rogando que lleguen las vacaciones. Pero Ilgaz, como les digo, está 3 días sin dormir y sin comer, pero está fresco como una lechuga. Y lo que él descubre al revisar los videos es que Burak había dicho que le tenía terror a la sangre, que sentía una fobia por la sangre. Y eso de alguna forma era un impedimento para que fuera el asesino, porque evidentemente si manipula cuerpos ensangrentados no puede tener fobia a la sangre. Pero revisando los videos, Ilgaz se da cuenta de que uno de los policías le alcanza un bosque, al policía le estaba saliendo sangre de la nariz y que Burak estaba impávido. A Burak no se le movió un pelo ante la sangre, así que se da cuenta de que en realidad estaba mintiendo. Y para cerrar la reseña nos vamos con nuestro pizarrón de sospechosos. Por supuesto, Burak queda en un lugar de privilegio inamovible ahí en el pizarrón. Yekta tiene un lugar no como un hacedor directo de estos crímenes, sino como un oportunista. Él vio luz y entró, vio una oportunidad y le dio para adelante. Y acá el que también se perfila como un posible cómplice es el noviecito de Eileen, porque en este capítulo descubrimos que le había dado un falso nombre a la hermana de Jaylin, que en realidad había suplantado una identidad, que probablemente ni siquiera sea médico tampoco. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. A mí todavía me sigue sin cerrar. Daría la impresión de que Burak había elegido al azar a sus víctimas basado en estos cuestionarios. Entre todas las personas que respondieron en el formulario que no serían capaces de matar, él había elegido a sus víctimas. Pero me sigue resultando sospechoso que justo sus víctimas hayan sido primero Neva y luego Jaylin. Así que yo creo que nos falta mucho por conocer acá, que hay nexos que todavía no descubrimos, pero como que debe haber un motivo más profundo o un plan posterior que todavía no conocemos. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Si les gustó el video, déjenme un like y también sus opiniones, que recuerden que siempre las leo. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.